Bueno, muy buenas tardes a todos, así que bienvenidos de esta clase virtual y les vuelvo a agradecer por haberse unido, porque yo sé que es un esfuerzo usar la tecnología, pero bueno, estas alertas de lluvias nos obligaron a quedarnos en casa. Bueno, lo que habíamos visto en las últimas clases era combinaciones y los tipos de combinaciones que hay. Combinaciones para ganar material, combinaciones para dar mate Sí, correcto. Sí, y combinaciones para conseguir tablas en una situación desesperada, ¿no? Que uno está por perder, entonces se encuentra una combinación y consigue tablas y puede zafar de la derrota. Y combinaciones para conseguir una ventaja estratégica, ¿no? ¿Recuerdan eso? Entonces, antes de ver un ejemplo, vamos a recordar qué era la diferencia entre táctica y estrategia. ¿Se acuerdan que táctica era una serie de movimientos para conseguir un resultado inmediato, como ganar material o un tipo de ventaja o dar mate? En cambio, la estrategia es, eh, Un plazo. es encontrar un plan en base a evaluar la posición en que nos encontramos. Cuando nosotros vemos la posición en la que estamos, evaluamos un plan a largo plazo. Entonces, como que la diferencia básica entre tácticas y estrategia era tácticas para conseguir cosas concretas en lo inmediato, en una, dos, tres jugadas hacia adelante, como muy largo, cinco, seis jugadas, una combinación, digamos. Eso es táctica. En cambio, la estrategia es algo que se ve a largo plazo, ¿no? Un plan que uno idea a largo plazo. A ver cómo voy a ubicar mis peones, cómo voy a ubicar mis piezas. Entonces, dentro de las combinaciones que corresponde a la táctica, o la combinación tiene que ver con táctica, hay combinaciones que en vez de conseguir un mate, que es algo muy directo, concreto, ya le doy mate y gano la partida, o consigo tablas para salvarme de una situación desesperada porque me están a punto de dar mate, pero hago una combinación y consigo tablas, como el ejemplo que vimos en clase, o una combinación para ganar material, hago una combinación, lo esfuerzo y le gano una torre de repente, o un caballo, una pieza, cualquiera. Esta combinación que vamos a ver ahora es una combinación para lograr una ventaja estratégica. No consigo ni ganar material, ni dar mate, ni hacer tablas, pero después de hacer esa combinación, donde lo esfuerzo al oponente, quedo estratégicamente mejor. Gracias, como nosotros todavía no vimos temas de estrategia, porque estamos recién arrancando con los conocimientos de ajedrez, vimos primero las reglas del ajedrez, los finales básicos, y ahora recién estamos viendo combinaciones y táctica. Este ejemplo de combinación para lograr una ventaja estratégica, nos va a permitir darnos cuenta qué significa una ventaja estratégica. Entonces, vamos a compartir pantalla, voy a compartir pantalla, te voy a ubicar primero las piezas blancas. Voy a empezar por los peones en A2, A2, B2 y C2. Luego están los peones F2, G2 y H2. Esta conformación de peones es bastante sana, digamos, pues son los peones en la posición inicial. Cuando los peones están uno al lado del otro, es como crean como una barrera enfrente, o sea, todas las casillas que están delante de los peones, como están los tres peones, estas tres casillas son, por ejemplo, imposibles de que un rey enemigo pueda penetrar, porque, por ejemplo, A3 está dominada por B2, B3 está dominada por A2 y por C2, y por último C3 está dominada por B2, o sea que estas tres casillas son imposibles de pisar por un rey enemigo. Lo mismo estos tres peones, estas tres casillas H2, G2 y F2 son imposibles de pisar por un rey oponente. E inclusive, fíjense que esta casilla aquí, E2, está dominada por F2 y C2 a su vez domina D2. O sea que en realidad son estas 8 casillas de la fila 3 son imposibles de pisar por un rey enemigo. Ahora voy a poner la disposición de peones del bando negro. Empiezo por los peones porque dijimos que en estrategia, para qué es la estrategia, es elaborar un plan a partir de evaluar una posición. ¿Y cómo se empieza evaluando una posición? Uno de los factores que se toman en cuenta para evaluar una posición es la conformación de peones.
Entonces estos son los 6 peones de cada bando, los 6 peones de las blancas y los 6 peones de las negras. Fíjense que en el caso de las blancas, este conjunto de 3 peones que están uno al lado del otro, cuando los peones están en columnas contiguas, esta es la columna A, esta es la columna B y la columna C. Estos 3 peones están en columnas adyacentes o columnas contiguas. Entonces, cuando los peones están en columnas vecinas, se dice que forman una sola isla de peones. O sea, esto se considera una sola isla de peones. Y esto es otra isla de peones. O sea que las blancas, el bando blanco tiene 2 islas de peones. Entonces, repito, para considerar que una isla de peones, lo que se toma en cuenta es que los peones estén en columnas adyacentes. Entonces mi pregunta es, el bando de negras, o sea, los peones de las negras, ¿cuántas islas de peones tienen? Cada bando tiene 2 islas de peones. Sí. Bien. Entonces, primero para analizar una posición hay que ver la disposición de peones. ¿Cómo estamos en material aquí entre las blancas y las negras? A nivel material, ¿cómo estamos? Iguales. Hay igualdad material. Pero yo pregunto, ¿cuántas islas de peones tiene cada bando? Blancas 2, negras 3. Bien. ¿Quién tiene ventaja estratégica? La blanca. Las blancas tienen ventaja estratégica y ahora tienen ventaja estratégica por 2 motivos. Una es porque tienen menos cantidad de islas de peones y otra es porque tienen peones doblados. Cuando un peón está delante de otro, se llaman peones doblados. Y si hubiera así, se llaman peones triplicados. Los peones doblados son debilidades. Es más débil una estructura de peones doblados que los peones así sanos. A veces hay situaciones en que los peones doblados son una fortaleza en vez de una debilidad, depende de la situación, que lo voy a mostrar en ejemplos más adelante cuando ahondemos en estrategia. Con estas 2 cosas que acabo de explicar de estrategia, esto no abarca toda la estrategia, pero con estos conceptos de isla de peones y peones doblados, vamos a pasar al ejemplo en concreto para que ustedes puedan entender cómo es que a través de una combinación se llegó a una ventaja estratégica. Entonces, las blancas tienen el rey blanco, lo tienen ubicado en F3, la dama blanca la tienen ubicada en H4 y tienen una pieza que es un caballo en la casilla E5. Y las negras tienen el rey negro está en F8, la dama negra está en C5 y el caballo negro está en F6. Esta es la posición en cuestión donde le toca jugar a las blancas y a través de una combinación obtienen una ventaja estratégica. En la posición actual se puede hablar de que materialmente estamos iguales, pero como le toca a las blancas pueden ejecutar una combinación. ¿Qué es ejecutar una combinación? Es hacer una serie de jugadas donde fuerzan al oponente y lo llevan a una situación que es o darle mate, o ganarle material, o obtener tablas si uno está desesperado a punto de perder, o en este caso, a través de la convención, se va a obtener una ventaja estratégica. Entonces, antes de mostrarle la combinación, les voy a preguntar qué jugadas se les ocurren a ustedes que podrían hacer en esta posición. Yo movería caballo blanco a D7 jaque. Caballo D7 jaque, jugada muy interesante. ¿Con qué idea, Gaby? Contame. Con la idea de que el rey se mueva. Bien. Y ahora vos, Gaby, ponete en el lugar de las negras. Vos, si jugás con las negras, ¿moverías tu rey o comerías el caballo? Movería caballo. ¿Cómo lo comerías? Caballo por D7. Caballo Claro, negro. entonces, cuando vos movés este caballo blanco aquí dando jaque, con este caballo lo comes, ¿no? Y perdés el caballo. Entonces, hay que acordarse siempre, Gaby, que cuando uno se le ocurre una jugada, esa jugada no está
sola. Siempre hay que pensar en la respuesta. Mismo en ajedrez es como que uno antes de hacer la jugada, pensar, a ver en mi mente, si juego caballo de 7, ¿qué pasaría? Le doy jaque, está bueno, pero no, ¿qué consecuencias hay? Entonces, eso es lo que siempre hay que tratar de pensar, en la respuesta del otro, ¿sí? Me encantó la idea, está buena esa jugada. De hecho, si este caballo negro no estuviese en el tablero, Estaría sería una bien. jugada buenísima, porque no solamente le estás dando jaque al rey y el rey se va a tener que mover, sino que después que el rey se mueva, ¿qué va a pasar, Gaby? Caballo por C5. Caballo por C5. Entonces este caballo ahora se gana la dama, ¿no? Y vos, como tenés una dama, por más después que te coman, ahí sí, en esa situación inicial donde no estaba el caballo negro acá, te ganás la dama, te llevas la dama, ¿no? Estaría buenísimo. Pero esa sería una combinación para ganar material. Lamentablemente, lamentablemente las negras tienen un caballo en F6 que están cuidando la casilla esa que queremos entrar, ¿no? Lamentablemente, este caballo, este caballo está custodiando la casilla de 7. Si no estuviera el caballo negro, esta jugada está muy buena porque esta jugada sería un doble, es un ataque doble, ataque del caballo hacia el rey y del caballo hacia la dama, sería un ataque doble, que es un tema también de la táctica, pero no es el caso, está el caballo negro. Entonces, esa jugada la descartamos. Entonces, ahora le vamos a dar la palabra a otro compañero a ver qué otra jugada proponen. Yo haría B4 para atacar la dama. Y además que perdón, si el negro se come el peón de B4, tengo la dama que puede comerse a la dama en B4. Habíamos quedado en la jugada que propuso Edwin. Edwin eh, había propuesto B4 amenazando a la dama que está en C5. Y Edwin me había dicho que no se puede capturar el peón de B4 porque está la dama blanca de H4 defendiendo. O sea, se puede capturar, pero no conviene, porque si capturo con la dama el peón de B4, me llevo un punto que vale el peón, pero nos sacan la dama negra que vale 9 puntos. O sea que, en definitiva, 9 contra 1, perdemos 8. No hay negocio. Entonces, esa jugada que está proponiendo Edwin es una jugada forzada está forzando, porque está obligando a las negras a tomar la decisión de huir, porque tomar no es conveniente. Entonces, si tu jugada es B4, Edwin, ¿cuál es la respuesta de las negras? Sí, tiene muchos lugares donde irse, pero hay una que podría ser el fácil, es decir, hacer dama por C2 y más bien perdí un peón. Dama por C2 y se perdió un peón. Claro. Yo diría que hay otra peor. Yo haría dama C3 jaque y me ganaría el caballo. Ajá, dando jaque de por medio. ¿Y no me puedo ganar el caballo en forma directa? Juego dama por E5 y me gano el caballo directo. Entonces la jugada B4 no parece muy buena porque perdemos el caballo. Es como que lo invitamos a que nos coman el caballo. Entonces, cuando estamos analizando en una partida, todo esto lo hacemos mentalmente, digo, a ver, ¿qué pasa si juego B4? Me hacen dama por... Si juego B4 me hacen dama por E5. No, descartamos B4. Entonces, en la mente volvemos B4 para atrás. Por dicha, lo estamos haciendo todo mentalmente, no es que tocamos el peón B. Si tocamos el peón B y lo dejamos en B4, nos dicen pieza tocada, pieza movida, y pieza soltada se queda ahí, ya no puedo mover otra cosa. Y el caballo de E5 está caput. Entonces la jugada B4 no es. A ver, otra propuesta. Justamente la dificultad de la combinación consiste en sacrificar. ¿Se acuerdan que en la definición de combinación dijimos que generalmente se consigue a través de sacrificios o de amenazas de material o amenaza de mate? Bueno, en este caso es un sacrificio. ¿Y dónde habría un sacrificio? ¿Por qué no consideramos jugadas de sacrificio? Total, si nos dan en la mente, la volvemos para atrás. Bueno, Dama por H7, caballo por H7, caballo D7, rey G8 y caballo por C5. B por C5. Entonces, las negras se llevaron la dama y el caballo. Ajá.
¿Y las blancas qué se llevaron? Un peón Un peón y la y dama. la dama. Y la dama, Un peón y la dama. Perdimos 2 puntos. Perdimos dos sí. puntos y quedamos, perdimos la partida. O sea, en vez de ganar, perdimos. La combinación está bien, por lo menos ya estás hilando combinaciones, está muy bien. Ya estás en un estadio mejor que antes simplemente tiraba jugadas y ni pensaba en lo que el otro podía responder. Ahora, gracias a la práctica de hacer tantos ejercicios de combinaciones, ahora estás viendo secuencias jugadas. Pero bueno, de todas las secuencias que uno ve, tiene que también ya empezar a evaluar cómo salimos de la batalla. Si vamos a ir a una batalla donde vamos a volver destrozados, no nos conviene. Entonces las negras salen ganando de toda esta variante que propuso Roberto. Roberto, entonces esta no es la variante que nos da ventaja estratégica. No solo no nos da ventaja estratégica, sino que nos da desventaja material. Les felicito porque han podido seguir mentalmente la propuesta de Roberto. Esto es lo que hay que hacer en una partida, que hay que pensar y cómo quedamos después de la secuencia. Entonces descartamos dama por H7. Hago un sacrificio, esa es la pista, sacrificar. Sí, hay que hacer un sacrificio. ¿Y dónde puedo sacrificar? A ver, no hay tantas para sacrificar. ¿Qué puedo sacrificar? El caballo y la dama. Dama por Sí, H7 ya no da. ya, dama por Ese está. F6 jaque. Dama por F6 jaque. Me gusta Sí, porque ya estamos forzando con un jaque, pero estamos sí. regalando la dama. Regalando la... Sí, porque entonces la respuesta del negro va a ser G por F6. Dama por F6 jaque al rey negro. G por F6 capturamos la dama blanca. Las blancas harían entonces ahora caballo D7, rey G7. Entonces sería caballo por C5. Perfecto, le toca a las negras. Sería B por C5. Bien, vamos a analizar dos saldos, saldo material y saldo de la posición, saldo posicional, ¿sí? Saldo material, ¿cómo estamos? Las blancas se comieron un caballo y Ujú. la dama, y la dama. Y las negras se comieron la dama, ¿verdad? Y un caballo. Saldo material, entonces, el mismo. Sí, lo mismo. Bien, ahora me tenés que decir dónde están las piezas. Y yo las voy ¿Dónde a ir está? poniendo a medida que vos me digas. Ujú. Voy a limpiar el tablero, ¿eh? Decime cómo quedaban las piezas. Uy, O si querés decirme la posición inicial, decime la posición inicial, a ver. Vamos a armar la posición, yo los voy a ayudar. Las blancas tenían los peones en la fila 2 en esta disposición, A2, B2, C2, F2, G2 y H2. Vamos a ver los peones primero. Para analizar una posición, recuerden, vamos a tratar de acostumbrarnos a ver primero la cadena de peones. Cuando miremos un tablero, una posición, ya sea en nuestra partida o una partida de otra persona, miren primero dónde están los peones, porque los peones nos dan la topología del terreno, porque tienen menos movilidad, no pueden retroceder de repente. En cambio, las piezas son las que más se mueven. Entonces, una cosa que nos ayuda a mirar una posición es primero ver cómo están dispuestos los peones. Y como habíamos empezado en el primer bloque de la clase, habíamos visto la disposición de los peones, que las blancas tenían dos islas de peones. Los peones estaban en A7, en B6 y C7, la primera. La primera Y isla. los otros estaban en H7, en G7, F5. Excelente. El Lindo, le diste blanco estaba en F3, la dama está en H4 y el caballo estaba en F6. E5. E5. Aquí está. El caballo negro está en F6, la dama está en C5 y el rey está en F8. Excelente. ¿Vieron cómo pudieron armar la posición? Esta es la posición inicial, una variante muy interesante y lo que nos quedaba por ver de ese análisis, de esa variante, era cuál era el resultado final.
vimos que en material habíamos quedado iguales, pero que la posición es la que no sabíamos. Dama por F6. Entonces, la dama la Dama por F6. tomamos ahí en F6 y estamos dando jaque. G por G por F, F6. G por Ah. F6. Caballo D7, jaque al rey negro. Ya la dama. Rey G8. El rey, por ejemplo, mueve G8, ¿sí? Caballo por C5. Caballo por C5. B por C5. B por C5. Y esta es la posición final. O sea, tenemos la misma cantidad de material, 6 peones contra 6 peones. De las 4 islas, hay 2 islas que están dobladas. Es correcto. Esta isla, que es conformada por el peón de F6 y F5, forma esta isla, son peones doblados, 2 peones doblados. Y después tenemos otros 2 peones doblados en esta isla, conformados por el peón En la columna C. C7 y C5. Entonces, en este momento entramos a un final. Esta es la etapa final de la partida. La etapa final es cuando ya quedan pocas piezas, donde en un final el rey cobra mucha importancia. Ustedes se fijaron que en la apertura nosotros tratamos de esconder al rey, mandarlo al enroque o dejarlo de la lucha, porque puede ser vulnerable a los ataques. En cambio, en el final, como ya quedan pocas piezas, y en este caso un final de peones, solamente quedan peones, los reyes cobran una importancia muy grande y pasan a tener un rol muy activo. O sea que el rey ahora tiene que jugar e ir al frente. Al contrario de que pasaba en la apertura, en el medio juego, donde el rey lo escondemos, en el final el rey sale a la acción. Y es el rey el que se va a tratar de comer todos los peones posibles del oponente y va a tratar de acompañar a algún peón propio para que corone y demate al rey oponente. Y entonces el rey negro está en desventaja estratégica y posicional porque tiene que defender 4 islas, mientras que el rey blanco tiene 2 islas. Y además de las 4 islas tiene peones doblados. Por lo tanto, los peones doblados son débiles. Y el rey blanco, en este caso, puede atacar con mucha facilidad. Los peones son débiles también cuando los atacamos por delante, porque el peón, como no captura en la parte delantera, captura en diagonal, el peón en la parte delantera es débil. Entonces este rey blanco, por ejemplo, inmediatamente puede acercarse al peón que está en F5 y capturarlo. Y este peón es vulnerable. O sea que después de estos cambios que hicimos, hemos quedado con ventaja estratégica. Y les puedo decir que esta ventaja estratégica es decisiva porque se gana la partida. ¿Qué color fue el que hizo la última jugada? El negro. El negro capturó acá B por C5, capturó el caballo. Le toca a las blancas. ¿Qué jugaríamos con blancas para ganar? Rey Rey F4. F4. Exactamente, rey F4. Jugaría rey F7 para Claro, tiene que ir cubrir lo el más otro peón. adelante posible porque ya este peón de F5 es indefendible, pero por lo menos que defienda el de F6, como rey por F5. Y ya quedamos con ventaja material. La forma de concretar la victoria corresponde al estudio de finales de peones, cuyo desarrollo no forma parte de la presente lección.